cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Hermanos, entonces vamos a iniciar ya con la palabra de este día. Vamos a hacer una oración, que Dios sea tomando el control de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque sabemos que tú estás, Señor, en medio de nosotros. Gracias por la iglesia, que puede, Señor, reunirse de esta manera, Señor, y así seguir esa unidad, seguir edificándonos en amor, como dice tu palabra, unos a otros. Te pedimos ahora que tú seas, Señor, hablando a través, Señor, de tu palabra, que todo lo que se exprese, Señor, en este momento sea dirigido por ti. Gracias, Señor, porque sé que así será. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar hoy el tema de las bodas del Cordero. Ya tenemos una serie de prédicas del arrebatamiento. Fue lo primero que se trató, el tribunal de Cristo, y ahora las bodas del Cordero. Esto siguiendo la línea de la iglesia en los últimos tiempos, hermanos, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces la iglesia está ahorita esperando el arrebatamiento, ¿verdad? Y listos para lo que viene. Eso espero, hermanos. Y ahorita pues toca en turno las bodas del Cordero. Para eso vamos a leer Apocalipsis 19 del 6 al 8. Apocalipsis 19 del 6 al 8, y dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, una vez más, haciendo el resumen, estamos, ¿verdad?, ya en la etapa en donde la iglesia está en el cielo. Ya aconteció el tribunal de Cristo, donde fuimos juzgados, ¿verdad? Las obras que hicimos fueron pasadas por el fuego de la presencia de Dios, y ahí vamos a obtener el resultado final de todo lo que hicimos para Dios en la tierra. Ahí veremos, ¿verdad?, todo lo que le va a dar gloria a Dios. Y posteriormente, después de este tiempo, hermanos, vamos a decirlo así, de perfeccionamiento en cuanto a las obras del creyente, entonces ahora sí pasamos a las bodas del Cordero. Por eso la característica del vestido, ¿verdad?, de la novia, que es lino fino, limpio y resplandeciente. Es por eso, porque ya pasamos por ese tribunal de Cristo. Y ahora, hermanos, ya vimos, ¿verdad?, que va a haber alabanza en el cielo después de este tribunal. Vemos en Apocalipsis que en el cielo hay alabanza. Y llegamos aquí al final, ¿verdad?, de este periodo de la iglesia, donde inician las bodas del Cordero. ¿Puede usted imaginarse el escenario en el cielo, hermanos? ¿Puede usted imaginarse ese escenario? Dice el versículo 6 que una voz de una gran multitud, o sea, es
la multitud de ángeles, la multitud de la iglesia, de todas las eras, ¿verdad? Ahí en el cielo es una multitud enorme, hermano, y dice que la voz, ¿verdad?, de estos que están en el cielo es como el estruendo de muchas aguas. Si alguno ha estado, ¿verdad?, en algún lugar donde hay cascadas, ¿verdad?, se puede dar cuenta que entre más grande sea la cascada, pues el estruendo es mayor. Y dice que así se oirá el estruendo de muchas aguas. Tal vez pudiésemos pensar, ¿no?, como en un estadio donde se congrega multitud de gente, pero no se compara. El Estadio Azteca, que es un estadio muy grande, no se compara a esta gran multitud. Y toda esta gran multitud alabando a Dios. Ese es el escenario, hermano. Dice que como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Otra descripción tremenda, hermanos, para poder darnos cuenta de lo que está sucediendo en el cielo. Dice que es como la voz de grandes truenos. Un trueno, si usted ha escuchado otra vez un trueno de cerca, se estremece, aterroriza. Es algo tremendo. Pues así será, hermanos. Así describe Juan lo que él está viendo en el cielo antes de las bodas del Cordero, un estruendo, una voz como de trueno, y esa voz está diciendo: porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Imagínense, hermano, alabando al Señor. Y dice el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Amén. Entonces eso es, hay un gozo, hay una alegría, hay una exaltación a Dios, porque ya se está anunciando en el cielo las bodas están listas. Es un estruendo, algo maravilloso, algo emocionante va a suceder en ese momento, hermanos. Yo creo que la iglesia, nosotros, la esposa de Cristo, somos los más emocionados y va a ser algo tremendo, maravilloso. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos, en este escenario final, ¿verdad? Ahí en el cielo, dentro de la etapa de la iglesia antes de unirse con Cristo eternamente. Porque ahorita ya estamos unidos a Cristo. Es más, ya estamos casados con Cristo. Pero usted sabe que una boda judía no es el mismo contexto que una boda en nuestro contexto, hermanos. Entonces es importante que entendamos la diferencia entre las bodas, ¿verdad?, de judías, que es donde, pues, vamos a decirlo así, es el fondo histórico principal de la escritura, en donde se extrae, ¿verdad?, todas las enseñanzas. Y siempre que miremos la Biblia, pues tenemos que examinar este fondo histórico del pueblo de Israel para tener una idea de muchas cosas que a veces nos quedan en duda y decimos: pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque estas enseñanzas son extraídas de una cultura diferente a la nuestra. Por eso es distinto. Así es, hermanos. Entonces, cuando miramos las bodas del Cordero, tenemos que vernos como la esposa ya, ¿verdad? Pero en ese proceso en donde está la etapa de los desposorios, así conocidos en la cultura judía. Entonces, hermano, aquí tenemos, ¿verdad?, las bodas del Cordero y su novia. Esta escena representa la unión final entre Jesucristo y su iglesia. Esa iglesia, como dice la Biblia, ¿verdad?, Él la compró con su propia sangre. Él la compró con su propia sangre. Jesús nos hizo nuevas criaturas. Jesús nos restauró. Jesús nos santificó. Jesús nos limpió, nos regeneró. Esto es, hermano, lo que Él hizo con nosotros. Y esta va a ser la culminación de este gran amor, porque amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Y yo creo que cualquier persona, cualquier ser humano enamorado, pues el momento más hermoso es el momento en que ya va a estar con esa persona amada para siempre. Entonces le decía, hermano, acerca del trasfondo, ¿verdad?, histórico, cultural de las bodas. Quisiera darle ese trasfondo de una boda judía para que quede ahí, hermano, claro para cada uno de nosotros. El trasfondo de una boda judía lo vamos a partir en tres para fines más prácticos, hermanos. Primero, hermanos, era el matrimonio legal. A menudo este matrimonio era hecho por los padres. Incluso no estaban ni los hijos, sino que los padres se ponían de acuerdo y decían: bueno,
pues vamos a casar a mi hijo con tu hija. Y eso era lo que sucedía, hermano. Los padres recibían una dote, y bueno, ahí se establecía el matrimonio. Ya se establecía el matrimonio por los padres, a veces sin siquiera estar los novios, hermano. Eso era lo que ocurría. Ya se establecía el matrimonio, ya era un matrimonio establecido. Después venía la segunda etapa, hermanos. La segunda etapa era al tiempo propicio, el novio iba a la casa de la novia y reclamaba a la novia y la llevaba a su propia casa. Es ahí donde se celebraban las bodas. Ahí se celebraban las bodas. Entonces, cuando celebraba la boda, entonces después el novio se llevaba a la novia a su casa. Y no crea que por muchos días, no, era solamente, como vamos a decirlo así, la noche de bodas. Y después regresaba, hermanos, para una fiesta, que era la fiesta nupcial. Regresaba con la novia y un desfile atrás de ellos venía, eran los amigos del novio, las amigas de la novia, en este caso eran vírgenes que venían acompañando a la novia de regreso a la fiesta de las bodas, que era la fiesta nupcial. Esa fiesta duraba incluso, hermanos, semanas. Ahí en los evangelios vemos cómo encontramos bodas que duran 7 días, una semana completa, a veces duraba más tiempo. Pero esta era la forma, hermanos, en cómo se celebraban, ¿verdad? O se celebraba la unión del matrimonio en el fondo o el trasfondo judío. Ahorita, hermanos, si usted piensa y si usted medita de estas 3 etapas, ¿en qué etapa se encuentra la iglesia? Y se da cuenta, estamos en la etapa número 1. Ahorita estamos en la etapa en donde ya hay un compromiso. Nosotros ya somos de Cristo, somos la esposa de Cristo. Ya se firmó el contrato, hermanos. Ya tenemos una garantía, porque dice la Biblia que Él nos ha dado su Espíritu como garantía a la iglesia de que Él va a cumplir su promesa y que Él va a venir por nosotros. Ya tenemos esa garantía de parte de Jesucristo. Ya está el matrimonio. Pero ahorita estamos esperando que ocurra, y ya no tarda, hermanos, la segunda etapa, cuando viene el novio y reclama a la novia y se la lleva para ya casarse con ella. Estamos en esa etapa para hacer la unión eterna con el Señor. Estamos a punto ya de que esta etapa se lleve a cabo, que lo hemos tratado y lo hemos hablado como el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser esa etapa, hermanos. Y eso es lo que estamos esperando. Y después, hermano, después de que se casan, cuando se celebran las bodas, después viene la fiesta nupcial, que ya son la cena de las bodas del Cordero. Entonces es el arrebatamiento, subimos a la presencia del Señor, viene el tribunal de Cristo, después viene la alabanza, después viene la boda y después viene la cena de las bodas del Cordero. Esa cena no se va a celebrar en el cielo. Esa cena de las bodas del Cordero será aquí en la tierra, hermanos. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Cómo va a ser esa cena? ¿Quiénes son los invitados a esa cena? Porque va a haber invitados a esa cena, hermano. Y va a ser un tiempo de celebración, va a ser un tiempo de victoria, de liberación. Entonces todo eso lo vamos a ir estudiando. Ahora, volviendo al punto, hermanos, que venimos tratando acerca de las bodas del Cordero y siguiendo el trasfondo judío, debemos entender, hermano, que en la cultura oriental de la que estamos hablando, de los judíos, es muy diferente a nuestra cultura, donde la novia parece ser que juega el papel principal. Siempre, ¿verdad? La última que entra después de que el novio ya está en el altar, aquí en nuestro contexto cultural, ¿verdad? Es la novia la que entra, la más elegante, la mejor vestida, la más adornada, y entra y llega hasta el altar. Ese es en nuestro contexto occidental, pero en el contexto oriental, hermanos, es distinto. El personaje principal
es la del novio. La importancia del novio supera por mucho a la de la novia. En la boda oriental, el novio es el centro de la boda. Es del quien se habla, es del quien se espera, es aquel hermano que está jugando el papel principal. Y lo mismo va a ser en las bodas del Cordero, hermano. Y la iglesia debe entender, ¿verdad? Nosotros debemos entender que el principal es Jesucristo. Y nosotros estamos en el segundo plano, ¿verdad? Estamos en el segundo plano. ¿Por qué? Porque la Biblia incluso dice que la esposa es la gloria del varón. Dice en 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces ahí encontramos, hermano, que nosotros solamente como la novia de Cristo, todo lo que somos, esos vestidos que vamos a tener, ese lugar en el que vamos a estar, lo tenemos gracias al novio. Lo tenemos gracias al Señor. Él es el principal. Él es el que merece la gloria y la honra. Y Él nos hace copartícipes. Gracias a Dios. Eso es maravilloso de su gloria, hermanos. Él nos hace copartícipes de su gloria, de su majestad. Por eso, hermanos, debemos esforzarnos y estar en el Señor firmes, hermano, porque esto es maravilloso lo que viene. Nosotros vamos a ser un reflejo de su gloria, así como yo ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? En nuestro tiempo tú debes de entender que lo que es tu esposa es gracias a lo que el esposo le da, de manera que la esposa es la gloria del esposo. Si el esposo, ¿verdad?, le da a la esposa lo mejor y la tiene de lo mejor, los mejores vestidos, la mejor comida, la mejor atención médica, pues va a tener una esposa, voy a decirlo así, gloriosa, ¿verdad? Pero si como esposo tú le das a tu esposa de lo peor, no la atiendes, no la cuidas, pues ¿qué esposa tienes, verdad? Pero en Cristo Jesús, Él, hermano, de nosotros nos ha dado lo mejor, los mejores vestidos, la presencia de su Espíritu Santo, nos da abrazos, nos da amor, nos da cariño, nos perdona, nos levanta, nos consuela, nos sana. Entonces, ¿qué esposa somos para el Señor? Una esposa gloriosa. Estamos reflejando la gloria del Cordero de Dios, nuestro esposo, en sentido figurado. Amén. Y es maravilloso, hermanos, es maravilloso lo que estamos hablando, porque la unión que vamos a obtener con Cristo en ese día, hermanos, por la eternidad, es una unión que no se puede comparar de otra manera, dice el apóstol Pablo, sino comparándola entre la unión de un hombre con una mujer cuando se unen en una sola carne. ¿Se imagina qué términos estamos hablando, hermanos? Que es una fusión tremenda la que va a suceder en ese tiempo, su espíritu con nuestro espíritu en una comunión eterna, para siempre. Eso es lo que va a suceder, hermano. Entonces estamos hablando de eso. Entonces debemos entender que el que ocupa el lugar principal es el esposo. Amén. El que ocupa el lugar principal es el esposo. Y es importante que lo entendamos desde ahorita. Es importante. Si tú quieres ahí salir, lucirte, no es para ti. Las bodas primeramente es para exaltar al esposo. Amén. Y por eso tenemos que prepararnos para presentarnos a Dios como esa iglesia gloriosa. En 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿A qué etapa se está refiriendo el apóstol Pablo? A la primera etapa. Dice: yo quiero guardarles como un padre, así se coloca Pablo, como un padre. Dice: yo te he comprometido con Cristo y quiero presentarte como una virgen pura ante Él. Y estamos en esa etapa, hermanos, en que tenemos que estar preparándonos para ese día, para lucir, ¿verdad?, con la gloria del Cordero de Dios. Amén, lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermano, ya la segunda etapa, como le decía, es la que estamos esperando.
cuando el Señor venga por nosotros, amén, y seamos llevados con Él. Ahora, seguimos leyendo, ahí en Apocalipsis, en el versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y aquí es donde quiero que pongamos atención. Ya vimos las bodas del Cordero, cómo menciona y destaca al novio, ¿sí? Porque así es en la cultura oriental y así será en la eternidad. El que destaca es el novio. Y la siguiente parte del versículo: y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. En el original dice: se preparó a sí misma. Es interesante esa frase. Su esposa se ha preparado o se preparó a sí misma. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia entonces, hermano? Según estas palabras, se tiene que estar preparando. Se tiene que estar preparando. Si usted dice ser esposa de Cristo y no se está preparando, entonces hay algo que está mal. Entonces no es esposa de Cristo, porque la esposa se está preparando, se preparó a sí misma. Si usted anda, hermano, de aquí para allá como si todo fuera normal y a lo mejor ya hasta anda en el mundo otra vez, ahorita que no está congregando, ya ha dejado de orar, ha dejado de leer, a lo mejor ya hasta está otra vez volviendo al mundo, escuchando música del mundo, cosas que no agradan a Dios, hermano, tú no te estás preparando. Pues tú no eres esposa, porque la esposa, hermanos, ¿qué dice que tiene que estar haciéndose? Se está preparando. La esposa se está preparando, porque ya pronto va a encontrarse con su esposo. Yo no conozco, ¿verdad? Bueno, una novia, no he conocido una novia que no esté emocionada y no se prepare para su boda. No, hasta ahora no conozco a esa esposa. Se prepara con lo mejor. Una esposa enamorada, a eso me refiero. Una esposa que ama, se prepara, hermanos. Hasta el novio. Yo sé que los hombres de repente somos menos sensibles a todo eso, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, siempre el novio está, pues a ver qué me pongo y qué uso ese día de mi boda, se compra un traje, no sé, trata de dar lo mejor. Entonces, pero la esposa de Cristo dice que se está preparando. Y dice: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, dice, limpio y resplandeciente. Ok, se está preparando ¿con qué? Con un tipo de vestidura muy especial, hermanos. Dice que es un lino fino, limpio y resplandeciente. A ella se le concedió. Es importante que otra vez prestemos atención. Se le concedió que se vista de esa manera, porque estas vestiduras que tenemos, hermano, primero las recibimos por gracia. No podemos decir, ¿verdad?, que lo que hoy yo soy, lo que ahora la gente ve en mí, es producto de mi esfuerzo. No, primeramente, hermano, es gracias a Dios. Hoy soy una nueva persona. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo antes era un borracho y ahora, hermanos, ya no lo soy. Pero esto es gracias a Dios. Mi familia, ¿verdad?, estaba desintegrándose. Ahora ya se ha restaurado, pero esto es gracias a Dios. Ahora ya trato bien a mis hijos. Ahora ya trato bien a mi esposa. Ahora yo trato bien a mis vecinos. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, me concedió la salvación en primer lugar. Por eso cuando dice a ella se le ha concedido, lo primero que a mí me habla es de que se le otorgó gracia. Se le otorgó gracia, como ahí en Zacarías, cuando la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el sumo sacerdote Josué le fueron quitadas las vestiduras viles y le fueron colocadas vestiduras limpias. Se le concedieron vestiduras limpias. Así a nosotros, hermano, se nos ha concedido vestirnos, que si no fuera por Cristo, no tuviésemos ese derecho de esas vestiduras, de ponernos ese lino fino, limpio y resplandeciente. Todo lo que antes hacíamos, incluso las cosas buenas, entre comillas, que hacíamos, hermano, no eran suficientes.
No era ese lino fino. Más bien, como dice el profeta Isaías, ahí en Isaías 64:6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caíamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces aquí claramente dice que todas nuestras justicias pasadas, cuando no conocíamos del Señor, eran como un trapo de inmundicia. O sea, lo mejor que pudieras hacer no servía para nada, no lucía para nada. Era un trapo de inmundicia, un trapo sucio, asqueroso. Si algunos saben el contexto de lo que es un trapo de inmundicia, pues sabrá, ¿verdad?, que no era algo grato, era algo incluso vergonzoso. Un trapo de inmundicia. Entonces, eso eran nuestras buenas obras. Sin embargo, a nosotros se nos concedió ya no tener ese trapo de inmundicia. Ahora se nos ha concedido un lino fino, limpio y resplandeciente, vestirnos con obras, porque claramente dice el libro de Apocalipsis, donde leímos: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, lo que obrábamos antes, aunque fuera aparentemente bueno y justo, eran como trapos de inmundicia. Pero después de conocer a Jesús, todas esas obras de justicia que ahora hacemos, gracias a Dios, se está convirtiendo en un lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué obras? Porque es la manera de manifestar el amor, hermano. No hay otra manera de manifestar el amor que le tenemos a Dios más que haciendo el bien. ¿De qué manera, hermanos, podemos decirle a Dios que lo amamos? Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, la manera en que yo puedo manifestar mi amor y mi devoción para Jesucristo es sirviendo a los demás, empezando con los de mi familia. Porque si yo empiezo a ayudar a toda la colonia, pero mi familia está descuidada, eso no es lo que Dios nos llamó. Primero, empezando por mi casa. Servir a mi esposa, servir a mi esposo, servir a mis hijos, servir a mis padres. Esa es la manera en cómo estamos haciendo esas obras justas, esas acciones justas de los santos, y esas acciones se están convirtiendo en ese lino fino, limpio, que le va a dar la gloria al Señor en ese día. Amén. Entonces tenemos que entender, hermano, esto con claridad. Tenemos esta oportunidad por la gracia de Dios. Amén, por la gracia de Dios. Porque de lo contrario, hermanos, nosotros todo lo que ofrecemos sin Cristo, todo lo que ofrecemos sin Él, no es bueno para Él, es malo. Porque el corazón es malo. Dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Cuando estábamos en Cristo éramos ese árbol malo. Y todo lo que hacíamos era malo, aún lo que parecía para nosotros bueno. Pero cuando ya estamos en Cristo, ya somos ese buen árbol. Y un buen árbol va a dar un buen fruto. Y ahora lo que hacemos, hermano, lo damos para la gloria de Dios. Pero a pesar de que lo hacemos así, tenemos que examinarnos de que nuestras intenciones en todo lo que hacemos también sean las correctas, y no solamente la obra que hacemos. Jesús nos cambió, Jesús nos concedió esto por gracia. Dice Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que yo recibí de Dios no fue por lo que hice yo. Esta gracia que ahora yo tengo de vestirme con unas ropas de gala es por la gracia de Dios, no es por mis obras, no es por mi esfuerzo, es por la obra de Cristo en la cruz. No es por mis obras, es por lo que Él hizo, no por lo que yo hice.
Entonces no es por obras, pero lo que yo le voy a ofrecer a Él después de lo que Él hizo por mí son obras. Obras que manifiestan gratitud, obras que manifiestan amor, obras que manifiestan, hermano, una nueva naturaleza. Por eso el versículo 10 dice así de Efesios, donde venimos leyendo, el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está. No fui salvo por obras, soy salvo por gracia, pero soy salvo para buenas obras. ¿Se da cuenta? Otra vez, no debe de haber confusión en esto. No soy salvo por obras, pero sí soy salvo para buenas obras. Eso es lo que dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué hizo Dios? Dios preparó esas obras. Tampoco son iniciativa de nosotros esas buenas obras. Yo voy a hacer, cuando yo ya estoy en Cristo, yo ya no hago mi voluntad. Yo hago la voluntad del que me salvó, del que me llamó. No puedo ofrecerle a Dios, ¿verdad?, lo que yo quiero. Debo ofrecerle a Dios lo que Él quiere de mí. Entendámoslo bien, hermanos. Debo ofrecerle a Dios lo que Él me pide. Recuerde cuando David llevó el arca, ¿verdad? El primer intento que hizo David al llevar el arca, ¿verdad?, a su ciudad, resultó un fracaso. Murió aquel, ¿verdad?, que intentó no tocar el arca. Y todo esto es un tema muy interesante. Cuando murió Usa, así se llamaba ese hombre. Pero ¿por qué hubo muerte? ¿Por qué en algo que parecía bueno hubo muerte? Hubo desgracia. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas como ellos pensaron que era correcto, cuando ya había unas instrucciones dadas por Dios. Entonces no se trata, hay algunas personas, ¿verdad?, yo los he escuchado, ¿verdad?, no voy a hacerle así, le voy a hacer así, pues al final también es bueno. No, hermanos, es que no, tú sigues en la misma, tú quieres hacer tu voluntad. Y aquí no se trata de hacer mi voluntad, se trata de hacer las cosas como Dios las pide. Dice que Él preparó esas obras de antemano, para que nosotros lo único que tenemos que hacer es andar en ellas. Yo tengo que seguir instrucciones. Cuando yo sigo instrucciones y lo hago bien, esas son obras justas de los santos que se están convirtiendo en un lino fino, limpio y resplandeciente. Lo mismo ocurrió, hermanos, si analizamos un poquito, ¿verdad?, en la historia de Caín y Abel. Recuerda cuando Caín, ¿verdad?, ofreció los frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció un cordero. Aunque aparentemente no había instrucciones anteriores, hermano, sobre los sacrificios y sobre cómo se tenía que ofrecer, parece ser que el Señor, nuestro Dios, sí había dado cierta figura. ¿Se acuerda cuando salió, ¿verdad?, Adán y Eva? Salieron del huerto del Edén, dice que Dios los cubrió con pieles. ¿De dónde sacó esas pieles? Tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que haber un sacrificio. Y entonces fueron vestidos. Así salió, hermanos, Adán y Eva vestidos, y desde ahí ya estaba la figura que se tenía que ofrecer un cordero. Sin embargo, cuando se presenta Caín a ofrecer no un cordero, sino a ofrecer frutos, desde ahí ya estaba fuera de lugar. Otra vez volvemos, no se trata, hermano, de hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros queremos, sino como Dios nos lo dice en su palabra. Esas son las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Tenemos que caminar como Dios quiere que caminemos. Amén. Tenemos que avanzar como Dios quiere que avancemos. Si el corazón no ha sido regenerado, vuelvo a repetir esto, si el corazón no ha sido salvo, todo lo que ofrezca no sirve. Me vuelvo un religioso. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Me vuelvo solamente un cristiano de nombre.
Pero cuando el corazón es cambiado, primeramente, cuando el corazón es regenerado, es salvo, entonces todo lo que le ofrezca a Dios es de bendición. Y se convierte en esas acciones justas, que es el lino fino, que está con la que está vestida la novia del Cordero. Amén. Entonces la importancia, hermanos, de ser una iglesia no solamente de confesión, sino de acción, no solamente de palabra, no solamente de título, sino realmente con prueba. Yo te lo digo, con prueba que eres salvo. No vivas engañado creyendo que tú eres salvo y no lo eres, hermano. La persona que es salva lo sabe en su interior, porque dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero si tú mismo no puedes responder esta pregunta, ¿soy salvo? Entonces anda algo mal en tu vida. Debes de tener la convicción de que eres salvo, y si no la tienes, hermano, yo te digo que te metas con Dios a un cuarto, te encierres y le digas al Señor: perdóname, concédeme la gracia del arrepentimiento, hazme una nueva criatura. No soy salvo, Señor, sálvame. No sé, va a pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, no sé cuánto vaya a pasar, pero hermano, cuando tú te levantes de ese tiempo o esos tiempos de oración, con esa paz y ese testimonio del Espíritu, hermano, entonces empieza a caminar. Pero si no te has levantado con ese testimonio en tu corazón del Espíritu Santo de que eres salvo, no te pares de ahí y dile: sálvame, Señor, yo necesito tu salvación. Es necesario, no vivas engañado, porque ciertamente, hermano, el tiempo está cerca y el Señor viene por su pueblo. Y muchos van a quedar sorprendidos en la tierra, porque se van a quedar y se van a preguntar: ¿por qué me quedé yo? Y ahí sí tú vas a tener la respuesta, porque así como tienes la respuesta y el testimonio de la salvación, así tú tienes el testimonio del por qué te quedaste. Porque no hay cosa oculta aquí, hermano. Tu misma conciencia, la conciencia que Dios te dio, te acusa o te defiende. Entonces ponte a cuentas con Dios, en primer lugar, si quieres ser esa esposa de lino fino y resplandeciente. Amén. Vístete y con esas acciones justas en las que ya Dios preparó, en las que ya Dios dijo cómo tienes que hacerlo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Algunos dicen: ¿cómo me dejo guiar por el Espíritu Santo? ¿Cómo es esto de guiarse por el Espíritu Santo? Mira, como yo te dije, cuando tú te levantas con ese testimonio de salvación en tu corazón y recibes la paz de Dios, inmediatamente, hermano, se activa en ti, hermano, esa comunión con el Espíritu Santo, que antes no tenías. Antes no tenías ninguna comunión con el Espíritu Santo, pero ya empezaste a reconocerlo, y tú lo puedes reconocer ahorita mismo que estás escuchando estas palabras. Reconoce la voz del Espíritu Santo. Te digo de qué manera: porque el Espíritu Santo redarguye el corazón. Si tú estás sintiendo que algo aquí se te oprime, si tú estás sintiendo convicción de pecado, si tú estás sintiendo esa culpa que cae sobre ti y dices: sí, no soy salvo, ¿sabes quién está haciendo eso? El Espíritu Santo. Te está redarguyendo tu corazón, porque Él quiere que te arrepientas, porque Él te ama. Entonces ya ahí está la voz del Espíritu, ya puedes discernir al Espíritu Santo. Cuando tú entonces estás en Cristo, tú vas a tener ese deseo de orar, por ejemplo. ¿Quién te va a guiar a orar? ¿El diablo? ¿Tu carne? ¿Verdad que no? Antes que no conocías a Cristo, ¿a poco tu carne te guiaba a orar? No, ni sabías eso de orar. Pero ahora, ¿quién te guía a orar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te dice en la mañana: ora? ¿Quién es el que te dice: agradece por los alimentos? ¿Quién es el que te dice: alábame? Es el Espíritu Santo quien te está guiando en esas buenas obras. ¿Quién es aquel que te dice: ayuda, ofrenda, diezma?
¿Quién es sino el Espíritu Santo, hermano? Y tú tienes que reconocer su voz, porque esas son las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si tú, hermano, andas en el Señor, Él te va a guiar a esas obras. Él te va a guiar a esas obras. Pero si tú, el Espíritu Santo en la mañana, ¿verdad? Tú te despiertas y el Espíritu Santo te dice: haz una oración, hijo, da gracias. Y tú dices: que tengo prisa, es que ya me voy, o es que estoy cansado, mejor otros 5. Y no haces lo que Dios te está marcando. Entonces tú no estás andando en esas buenas obras. Y el fruto de seguir tu carne y no de seguir la voz del Espíritu, el fruto de ser guiado por la carne, es muerte. ¿Cómo terminas el día? Terminas estresado, terminas amargado, terminas enojado, terminas todo mal, porque tú no estás en el Espíritu y tú andas en la carne, no andas en lo que el Espíritu te está guiando, y terminas todo mal. Pero si tú desde el principio vieras y todo el día obedeces al Espíritu, cuando termine el día tú vas a terminar con paz. Tú vas a terminar con paz, porque a lo mejor primero te dice: ora, prepárate. Después tuviste una discusión al mediodía y peleaste con tu esposa o con tu jefe, o en la escuela te disgustaste con alguien, y el Espíritu Santo ahí te guía y te dice: ok, tú no tuviste la culpa tal vez, o sí tuviste la culpa, y Él te va a decir: pide perdón. No tuviste la culpa, te va a decir de todas maneras: toma la iniciativa y arregla las cosas. Si tú obedeces al Espíritu, tú vas a seguir el día con la paz de Dios y terminarás con paz. Pero si en ese momento tú dices: no, porque yo tengo que siempre que pedir perdón, porque yo siempre tengo que hacer esto, y haces caso a tu carne, tú terminas el día amargado, enojado, con pensamientos de venganza, o diciendo: esa persona ya ni le voy a hablar. Quedas dividido en tu misma familia porque te dejas guiar por la carne. Entonces, una persona que anda en el Espíritu es una persona que está vistiéndose de ese lino fino, limpio, resplandeciente. Déjate guiar por el Espíritu y Él te va a guiar a toda la palabra, porque nada de lo que guía el Espíritu es algo que está fuera de la palabra. Y tú te vas a dar cuenta, porque a medida de que el Espíritu te está hablando, a lo que te va a guiar es a leer la Biblia. Es una de las cosas básicas que el Espíritu te va a decir: ora y lee tu Biblia. Es lo primerito que te va a decir. Y ahí tú te vas a dar cuenta cómo Él te guía a toda verdad, a toda justicia, es decir, te guía conforme a la palabra. Yo no sé entonces, con esto que estamos hablando, ¿cuántos se están preparando? ¿Cuántos se están vistiendo de lino fino, limpio y resplandeciente? ¿Cuántos, hermano? Es importante que lo medites. Es importante que lo medites, hermano. Debemos nosotros estar haciendo lo que Dios quiere, como Jesús. Dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se da cuenta? Hechos 10:38, hermanos. Él estuvo haciendo bienes. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia? Bienes. Y si Dios te guía, predícale a fulano, ora por sutano. Lo tienes que hacer, porque es el Espíritu Santo. Si Él te levanta en la madrugada, a las 3 de la mañana, y tú dices: ay, ¿por qué me desperté? Hasta me caigo gordo de despertarme yo solito a estas horas. No, espérate, pídele a Dios: Señor, ¿por qué me estoy despertando a esta hora? Porque tal vez Él quiere que ores. Y Él te va a poner ¿qué vas a orar? ¿Por quién vas a orar? Porque eso es lo que hacía Jesús. Él se levantaba muy temprano a orar. Y todo el día haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, andar en el Espíritu. Es lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Entonces no es cuestión, la vida cristiana, hermanos, es una vida de acciones más que de palabras. Debemos entender esto, hermano. El creyente sí no se salva por obras, pero se salva para obras, ¿sí? Para hacer las obras. Porque la fe, hermano, sin las obras, como dice Santiago, está muerta. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces tenemos que hacer obras. Si tú no haces obras, o las obras que haces son puras obras malas, no educas a tus hijos, no les instruyes en disciplina y amonestación del Señor, no estás amando a tu esposa, no estás cuidando de ella, la esposa no está sujeta a su esposo, hay todo un problema ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué obras estás haciendo? ¿Qué obras estás haciendo? Si tú ya eres salvo, entonces, ¿qué está pasando? Eres un cristiano carnal, con el riesgo de ser un tibio que va a ser vomitado y ni salvo serás. Pero si andas en el Espíritu, hermano, entonces tú estás haciendo la voluntad de Dios y tu luz brilla y la gente tiene que ver al cristiano y decir, ¿verdad? Mira esa familia, qué bonito se tratan, cómo trata a su esposo, cómo trata a su esposa, cómo sus hijos respetan a su papá, a su mamá. Esa luz está brillando, hermanos. Mira cómo se apoyan esos cristianos. Mira cómo se ayudan, oran unos por otros y hasta nos meten en oración a nosotros. Miren. Esas son las acciones justas. Ese es el lino fino. Esa es la luz que tiene que brillar en este tiempo. Mira lo que hablan, mira cómo hablan. No hablan groserías, no hablan leperadas, no hablan palabras doble sentido. Mira cómo ellos hablan, mira su lenguaje. Todo es de fe, todo es de Dios. Dios está en su boca, míralos. Se van a sentir incómodos hasta estar contigo. ¿Pero por qué? Porque ellos no quisieran ser como tú, pero no pueden. No pueden porque Cristo no ha hecho un cambio en su vida. Pero tú que sí puedes, porque Dios ya te salvó, hermano, anda en esas obras. Anda en esas obras. En este tiempo nuestra luz tiene que brillar y te tienes que estar preparando, iglesia. Te lo digo de corazón, te lo digo de frente, te tienes que preparar. El Señor está cerca. Camina en santidad. No vayas a llevarte la sorpresa del religioso. ¿Quién es el religioso? El religioso, hermanos, es aquel que hace las obras. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hace obras. Tú lo ves leyendo su Biblia, tú lo ves orando, tú lo ves, hermano, ofrendando, diezmando. Híjoles, lo ves orando por los enfermos. Incluso lo puedes ver predicando al religioso, hermano. Tú lo puedes ver por todas partes, hermano. Hace las cosas, canta las alabanzas, canta himnos, ¿verdad? Y eso lo hace, ¿verdad? Y así anda el religioso. Pero el religioso, hermano, solamente practica esas obras en lo externo, no de corazón. Ese es el religioso. No lo hace de corazón, lo hace solamente por obligación. Es un religioso. El religioso, entonces, ¿cómo hace las cosas? Por obligación. Si tú haces las cosas por obligación, hermano, estás actuando solamente en una religiosidad, nada más. En una religiosidad nada más. Pero Dios, acuérdate que no nada más mira lo que haces, sino también mira tu corazón. Es decir, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu intención en tu corazón? ¿Lo haces con gozo? ¿Lo haces con alegría? ¿Lo haces de corazón? ¿O lo haces quejándote? ¿Lo haces murmurando? ¿Lo haces enojado? Entonces no lo estás haciendo de corazón. Cuando llegue ese día de que todo se defina, entonces tú dirás, pero ¿por qué yo me quedé si yo hice? Pero el Señor, ¿qué va a contestarlo? ¿Qué va a contestarnos? ¿O qué va a contestarle a esa gente? Apártate de mí, hacedor de maldad.
¿Cómo hacedor de maldad? Si hice lo bueno. Sí lo hiciste bueno, pero tú lo hacías por obligación. Y eras de tropiezo para otros, porque ellos veían también tu actitud. Tropiezo primeramente para tus hijos, porque ellos veían tu hipocresía. Solamente era religión, era un deber, un cumplir. Y eso no es a lo que Dios nos ha llamado, a ser religiosos, sino que todo lo hagamos desde nuestro corazón. En Mateo 7, del 21 al 23, el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces alguno pudiera decir: bueno, yo hago la voluntad del Padre, yo ayudo a la gente necesitada, oro por los enfermos, predico a la gente que no conoce, yo hago la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo 22: entonces muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, no estuvimos hablando de tu palabra, no estuvimos anunciando el reino, no estuvimos anunciando las cosas que iban a venir. También dice: en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No dice que intentaron hacer milagros, sino que los milagros ocurrieron, los demonios salieron y estaban predicando. Y para muchos esto es una confusión, porque dicen: ¿cómo es posible que el Señor haya respaldado a esa gente que echaba fuera demonios, sanaba enfermos y predicaba siendo hacedor de maldad? Bueno, porque el Señor respalda ahí su nombre. Por eso dice: en tu nombre. Las cosas suceden no por la persona que lo está diciendo, sino por el poder que hay en ese nombre, el nombre de Jesús. Y las cosas estaban sucediendo, pero estos, su corazón no estaba con Dios, eran hacedores de maldad. Entonces versículo 23 dice: les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que no llegue ese día para ti, hermano. Examina tu propio corazón. Dile al Señor: muéstrame, Señor, muéstrame, yo quiero caminar contigo, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo. Y tal vez estamos hablando de que tal vez lo experimentaste en algún momento, pero ahora ya no. Pues tus acciones pasadas no te van a salvar en el presente ni en el futuro. Haz lo que tienes que hacer hoy. No digas: sí, pues yo ya lo hice, pastor, un día. Sí, pero yo estoy hablando de este día. Asegúrate de que en este día tú estás con Cristo. Tú estás con Cristo. Esas acciones justas de los santos, ese lino fino limpio, son esas acciones justas, hermano. Y esas acciones justas también, hermano, abarcan esa vida en santidad en la que debemos andar. Esa vida en santidad. Los creyentes debemos tener como ocupación preferente la santificación. Es decir, la expresión visible de una vida que agrada a Dios. Debemos andar en santidad, ya dejar atrás lo del pasado, hermanos. O sea, te estoy hablando de acciones justas, ¿verdad? De hacer cosas que Dios te va a guiar. Pero también estas acciones justas involucran dejar atrás aquellas obras que ya no le agradan a Dios. Es que muchos quieren tener un pie en el mundo y un pie con Dios. Ponen media hora alabanzas y media hora ponen a no sé qué artista haya de moda ahorita. A ver, muchachos, aquí, ¿quién? No sé, alguien pone, uno viejo mejor, un Vicente Fernández. Pones a Vicente Fernández y después pones media hora de alabanza. Entonces, hermano, a muchos quieren andar así, con un pie aquí, un pie allá, y dicen: yo sí canto alabanzas y las pongo a todo volumen en mi casa, sí, pero también estás escuchando música que no agrada a Dios. Si realmente, hermano, tú quieres estar en el Señor, no solamente es vestirte del nuevo hombre, sino despojarte del viejo hombre. Porque si no, tú estás en medio, ¿sí? No, yo sí voy a ir a la iglesia y quiero estar ahí con el Señor, y yo quiero, mi juventud se la quiero dar al Señor, sí, pero andas con una novia del mundo, un novio del mundo.
Dices tú, para convertirlo, bueno, entonces, que se convierta primero y luego todo lo demás más. Ese tema está abundante aquí en la iglesia, hermano. Todo lo que hemos enseñado acerca de eso, que es contrario a la cultura en la que nosotros estamos inmersos, cómo Dios nos guía. Pero no puedes andar así. No puedes andar así, hermanos. En dos, ¿verdad? Tienes que, sí, vestirte del nuevo, pero también despojarte del viejo hombre. Si el Señor te sacó del alcohol, de la borrachera y todo eso, y tú dices, bueno, pues sí, ahora ya me voy a santificar, voy a andar en santidad, pero bueno, pues de vez en cuando me voy a echar un alcoholito, dice. Ya ven lo que les pasó a los del alcohol adulterado, no te vaya a pasar a ti también, una de esas. Tenemos que pensar entonces, hermano, en quitar eso. Dice en Primera de Pedro 1, del 13 al 19. ¿Tenemos tiempo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Okay. Primera de Pedro 1, del 13 al 19 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Esa palabra, ceñid, significa estar preparados, estar listos. Sed sobrios significa estar atentos, alerta, esperando por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado o revelado. Ceñid vuestros lomos, estad listos, porque Dios te va a hablar, porque Jesús se va a revelar a tu vida y te va a mostrar cosas maravillosas en las que tú tienes que andar. Por lo tanto, versículo 14, como hijos obedientes, ya que el Señor te ha revelado, ya que el Señor, tú ya estás preparado, como un hijo obediente, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ya no te conformes a eso. Esa es la vieja vida que ya pasó. Eso lo tienes que dejar. No te conformes a esa vida que lo hacía así, estando en ignorancia. Hacíamos por ignorancia. Ya no te conformes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda mi manera de vivir. Es decir, eso abarca, ¿verdad? Eso abarca lo que pienso, lo que hablo, lo que toco, cómo me visto, cómo me comporto. Sed santos, dice Dios, en toda vuestra manera. Lo que escucho, lo que veo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Y si tú invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si tú consideras que Dios es tu Padre, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o con plata, dice. Fuisteis rescatados con la preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Entonces, esas acciones justas no solamente involucra hacer lo correcto, sino también despojarme de lo que no le agrada a Dios. Eso es la completa santidad. El que tiene, hermano, la esperanza de tener esa unión con Jesucristo y de estar un día en esas bodas del Cordero, se purifica a sí mismo como su esposo celestial es puro también. Dice Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3, 1 al 3, voy a leer. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos, iglesia? Hijos de Dios.
Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía no nos vemos en esa hora terminada. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿A quién seremos semejantes? A Jesús. Tú te tienes que parecer más a Jesucristo. Y dice el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces es necesario que tú recuerdes que la santidad, hermanos, no es una opción, es un principio de vida en el creyente, es su estilo de vida, su manera de vivir es en santidad. Y es el tiempo, hermanos, de que caminemos así. Llegarán las bodas y a ti se te ha concedido, como la esposa de Cristo, que te vistas de lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas que estás haciendo, de lo cual hablamos hoy en la mayor parte de la predicación. Las bodas del Cordero ya están cada vez más cerca, hermano. Los acontecimientos finales serán rapidísimos. Ahorita, hermanos, hemos esperado ya más de 2000 años, desde que Jesús resucitó y ascendió hasta nuestro tiempo, esperando el desenlace final. Y han pasado muchas generaciones. Todo desde que Jesús ascendió hasta nuestro tiempo son los últimos tiempos. Pero como escuché a un pastor decir también, ya no estamos en los últimos tiempos, ya estamos en las últimas horas, en los últimos minutos. Y a nosotros nos ha tocado vivir estos últimos, no solo en los últimos tiempos, sino en las últimas horas. Estemos listos, estemos preparados, porque en un momento va a pasar todo el rapto, después el tribunal, y va a ser algo sorprendente. Imagínate, puede suceder en este mismo momento, puede suceder este día. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Espero que sí, hermano. Hagamos una oración. Ahí en tu hogar, habla con Dios y dile: Señor, yo quiero estar en las bodas del Cordero. Yo quiero ser tu esposa y yo quiero tener esa vestidura de lino fino, limpio, para darte a ti la gloria, para darte a ti la honra. Si el Espíritu Santo ha redarguido tu vida, ahí donde estás, puedes doblar tus rodillas. Si te es posible, hazlo. Y si no, solamente cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, perdóname, yo quiero estar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos, Dios, que están escuchando tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que tú, Señor, estás hablando en este tiempo y estás hablando fuertemente, Señor, de estos temas, no solamente aquí, sino en muchos lugares, porque, Señor, tú quieres, Señor, que estemos listos, que estemos preparados, que tu iglesia, Señor, esté, Señor, lista para ya estar, Señor, en esas bodas contigo, Señor. Qué maravilloso será ese día, qué glorioso será ese día. El estruendo, Señor, de la multitud, Señor, será estremecedor, será emocionante, será maravilloso. Estar a tu lado, Señor, y estar para siempre contigo será maravilloso. No quiero perderme ese día, no quiero perderme esos momentos. Señor, perdóname, perdónanos todo pecado, toda maldad. Nada de lo que hay en esta tierra vale la pena, nada de lo que ofrece el mundo vale la pena, Señor, a lo que viene, a lo que tú nos traes, Señor. Permítenos, Señor, hoy, oh Dios, Señor, estar contigo. Al que no es salvo, permítele, concédele la gracia de la salvación. Dice tu palabra que el que a ti viene no lo echas fuera. No eches fuera, Señor. Si hay alguno que se está reconciliando contigo, tú, Señor, abrázale. Tú dile, Señor, que has estado esperándole, que tú estás aquí, Señor, para levantarlo, que el tiempo es hoy, que el tiempo es ahora, Señor. Oh Dios, Señor, ve, regenera su corazón. Límpialo, Padre. Y aquel, mi hermano, mi hermana, Señor, que hoy se ha dado cuenta
oh Dios, que le falta, que no, Señor, puede sentirse, Señor, con esos vestidos limpios, finos, resplandecientes, Señor. Oh Dios, Señor, ayúdale, Padre, para que en esa comunión tú le guíes, en esas obras que tú ya preparaste de antemano. Espíritu Santo, guíanos, y que permítenos ser obedientes, que ya no haya rebeldes, que ya no haya gente, Señor, necia en tu pueblo, Señor, Padre, sino que seamos dóciles, Señor, obedientes, como dice tu palabra, como hijos obedientes, no os conforméis, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en la ignorancia, sino como tú eres santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Mi Señor, tú vienes pronto, y mi corazón, Señor, te dice: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, te esperamos, estamos esperando tu venida. Mi Dios, bendice los hogares de mis hermanos y de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Oh Dios, Señor, que llegue a lo más profundo de su corazón y sea de bendición. Toca sus vidas, Espíritu Santo, no importa el tiempo, no importa el momento, Señor, que se haya hecho esta grabación, Señor. Si ellos están siendo sensibles, tócales, ministrales, bendíceles. En este momento extiende tu mano, y en ese momento que ellos estén orando, extiende tu mano y tócales, Señor, que sientan tu presencia. Oh Dios, si alguno está enfermo, sea sano en el nombre de Jesús. Si alguno, Señor, ha estado en opresión, sea libre en el nombre de Jesús. Gracias. Si a alguno, Padre, le ha faltado, provéele sus necesidades. Gracias te doy por lo que tú estás haciendo. Oh Dios, Señor, te agradezco, te agradezco. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, te glorificamos. Digno eres tú, Señor, digno eres tú, santo eres tú. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido
esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré.